¿Qué me dirías tú el día de hoy si yo te dijera que el value investing ya no sirve, que es cosa del pasado, que elegir empresas se hace con métodos distintos, que tenemos que pensar en crecimiento, no en utilidades, que ahora las empresas son completamente distintas a las del pasado, que Warren Buffett en realidad no es un gran inversionista, es una persona de edad avanzada que tuvo un muy buen track record pero que ya perdió el toque y que en los últimos 10 años no ha logrado batir al S&P 500? Bueno, la parte de Warren Buffett de que no había logrado batir al S&P 500, o más bien, todo lo que acabo de decir sucedía y se comentaba en 2021. Warren Buffett llevaba una década en la que no había batido al S&P 500 porque las acciones de Berkshire Hathaway llevaban ya bastante tiempo estancadas. Además de eso, el value investing se daba por muerto. No se buscaban utilidades, se buscaban empresas con nuevas tecnologías, con innovación, con ingresos crecientes, pero lo último que ibas a ver era si tenía flujos de efectivo positivos. Eso cambia ahora en 2023, que sabemos que el value investing es muy importante, pero tuvimos que pasar por un bear market bastante severo en el año 2022 para recordarnos que las cosas no suben para siempre, que las tasas de interés cercanas al cero no son sostenibles y que escuchar a los mejores superinversionistas de toda la historia tiene bastante valor en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque ahora vemos que Berkshire Hathaway ha tenido un gran desempeño en el mercado bajista en 2022, mientras que otras empresas veían sus acciones colapsar. Berkshire Hathaway y Warren Buffett no han perdido su toque, han vencido al S&P 500 la última década, han vencido al S&P 500 a lo largo de la historia considerablemente. Claro, esta empresa y estos superinversionistas son algunos de los que deberíamos de aprender, pero aquí viene lo interesante. No únicamente eran notas o analistas o personas que hacían reportes que querían llamar la atención los que criticaban el método de inversión de Warren Buffett. Sí, sino también, además, claro, Cathie Wood con su método distinto, teníamos a Chamath Palihapitiya, que mencionaba que Warren Buffett, el mejor superinversionista de todos los tiempos, en sus primeros 8 años como inversionista, logró una alfa, o sea, logró vencer al mercado por más de 1000 puntos, mientras que él, en 2021 mencionaba, había logrado vencer al mercado por más de 1800 puntos en sus primeros 8 años. Y para los que no saben de Chamath Palihapitiya, es uno de los superinversionistas más populares de los años 2021 y 2022. Se había conocido como el rey de los SPACs. Estos cascarones de dinero que se utilizaban para fusionarse con otras empresas y que saliesen a la bolsa, o para adquirir otras empresas que saliesen a la bolsa sin tener que hacer un IPO. Era por medio de un SPAC y usualmente amarraban valuaciones muy interesantes. Y si eres un SPAC, no hay muchas cosas con las que debas de cumplir. De hecho, la mayoría de los SPACs que vimos eran ideas de inversión con crecimiento en ventas, pero sin rentabilidad, que perdían o quemaban mucho dinero. Y Chamath se vio envuelto en los SPACs más grandes y populares, en varios de ellos. Sabemos que en 2022 estos cascarones, estos SPACs, colapsaron fuertemente. No eran populares en el mercado. Y los retornos de Chamath, lógicamente, quien se comparaba con Warren Buffett y decía que él era mejor inversionista, se veían deteriorarse y deteriorarse severamente. Mientras Berkshire Hathaway subía de valor, lograba vencer al mercado, al S&P 500. Una vez más, Chamath mencionaba en distintos podcasts que estaba viendo algunas de sus inversiones, algunas de sus compañías. Literalmente decía que las estaba viendo prenderse en fuego, pero que tenía una que otra que lo mantenía con esperanza porque había estado teniendo grandes resultados. Y es más, en 2023 su fondo de inversión publicó algo bastante interesante, que algunos llamarían un margin call, pero él o su equipo lo llamó de una manera muy distinta. Dijeron que tuvieron que reestructurar el riesgo del portafolio, disminuyendo la cantidad de deuda que tenían porque el valor de los activos que tenían en el portafolio había bajado mucho, entonces preferían vender parte de sus activos para devolverle capital a la institución financiera que les había prestado el dinero. En español y en inglés y en cualquier idioma, bueno, es un conjunto de palabras que hacen escuchar de una manera mucho más profesional lo que es un margin call. Y bueno, el margin call es simplemente cuando pides deuda al banco o pides deuda a tu broker para permitirte invertir en acciones. Al momento de comprar acciones con deuda, tú tienes que mantener, tu portafolio tiene que mantener cierto valor, pero si tu portafolio baja de cierto valor, el broker te va a pedir que le regreses una parte de su dinero. Entonces, el rey de los SPACs, uno de los superinversionistas más populares de los últimos años,
ha tenido un pequeño margin call, así lo llaman ellos, no afecta mucho el funcionamiento de su portafolio, de igual manera el valor de las acciones en las que invertían ya se había afectado suficiente como para que llegara ese margin call. Y con esto, ahora sí, ya que tenemos un poco de contexto de quién es Chamath Palihapitiya, que se mencionaba mejor inversionista que Warren Buffett en sus propios inicios, que sabíamos que en el 2021 se daba por muerto el value investing, podemos continuar a abordar cómo Warren Buffett sí es el mejor superinversionista de todos los tiempos y de qué manera sigue haciendo grandes inversiones aún a sus 93 años, haciendo que personas como Chamath, que antes hablaban o se comparaban con él, digan que es efectivamente el mejor superinversionista de todos los tiempos, ya que él nos explica cómo es que las inversiones que hizo Warren Buffett en las empresas en Japón es tan brillante y de qué manera esto ayuda tanto a Berkshire Hathaway. Porque Chamath menciona que él tenía curiosidad de por qué es que Warren Buffett había invertido en estas gigantes empresas en Japón. No lo había entendido, pero ya que lo entiende nos los comparte y nos dice que encontró estas gigantes compañías a las que podía invertir un montón de capital que tenían volatilidad muy baja en el mercado, que además tenían utilidades predecibles y crecientes. Muy importante para Warren Buffett, que las utilidades sí sean predecibles, pero también que tengan crecimiento. Además de esto, pagan dividendos considerables. Y mencionaremos por qué esto es especialmente importante en esta inversión. Junto con algunas de ellas hacen recompras importantes de acciones. Y algo que no mencionó Chamath, pero que a mí me gustaría agregar, Japón, en el momento en el que Warren Buffett empezó a adquirir estas empresas, estaba viendo las valuaciones de sus empresas bastante bajas históricamente. Y lo más importante para Warren Buffett, encontró grandes empresas en donde podía destinar grandes cantidades de capital. Y entonces aquí viene lo interesante. Para Warren Buffett, haber adquirido estas empresas en Japón o haber adquirido hasta el 8% de estas trading houses en Japón, él decidió emitir deuda en yen japonés. Bastante barata. Sí, gran parte de la deuda que Berkshire Hathaway emitió en Japón fue a una tasa de interés del 1.135%. Exactamente, menos que el nivel de inflación. Menos de 2% de tasa de interés, 1.135% de tasa de interés en una parte muy considerable de la deuda que emitieron en Japón. Entonces, en general, la deuda que ellos han emitido en Japón, que han utilizado para adquirir acciones de empresas en Japón, protegiéndose así del riesgo divisa, ha sido una deuda que está por debajo de los niveles de inflación. Entonces podríamos decir que es dinero gratis, están pidiendo dinero prestado gratis. No solo eso. Dijimos que las empresas que él adquirió en Japón pagan dividendos. Pero ¿qué nivel de dividendos? Porque si al año tienes que pagar una tasa de interés de 1.135%, bueno, quisieras que esos dividendos cubran los intereses. Y si se puede, que inclusive ayuden a repagar un poco de esa deuda por sí solos. Y así fue. Itochu, por ejemplo, una empresa en la que adquirió acciones, tiene un dividend yield actual de 2.48%. Y cuando él adquirió las acciones, él obtuvo un dividend yield mayor a este. Sumitomo, otra empresa, tiene un dividend yield de 3.76%. Entonces estamos viendo que en algunas empresas se recibe hasta 3 veces más en dividendos de los intereses que le cuesta la deuda. Otra de las grandes trading houses, Marubeni, da un 3.06% de dividend yield actualmente. Mitsui da un 2.40% de dividend yield actualmente. Y podríamos decir que desde que Warren Buffett decidió empezar a comprar estas empresas, tuvo un market timing increíble, que agarró precios que no habíamos visto anteriormente. Sí y no. Aunque logró adquirir estas empresas a valuaciones sumamente bajas, esas valuaciones se mantuvieron por 2 años después de que inició a invertir en estas empresas. Entonces, no es que hizo un gran market timing, tuvo que esperar. Lo que sí es que no le costó esperar, porque su deuda es menor al dividendo que recibe de estas empresas. No solo eso, ya que el mercado empezó a recuperarse un poco, él decidió invertir mucho más fuerte en estas empresas en Japón, por lo cual también compró a una evaluación un poco más elevada que la evaluación que hizo al inicio, decidiendo promediar a la alza los precios de algunas de sus acciones. Pero esto es bastante típico de Warren Buffett. En los momentos muy complicados toma decisiones rápidas y hace inversiones muy rápidas.
pero cuando se lo permite el tiempo, cuando el momento económico se lo permite, él invierte paulatinamente, va promediando los precios de las acciones a lo largo del tiempo. Su inversión, por ejemplo, en Apple, su inversión principal, el capital principal que invirtió Berkshire Hathaway fue a lo largo de 2 años, no fue en una sola compra. Eso pasa a lo largo de la historia con Berkshire Hathaway. Ellos van sumando a sus posiciones. Y la parte que Chamath Palihapitiya dice admira mucho de esta inversión de Warren Buffett, además de la manera en la que tomó esa deuda para adquirir empresas muy baratas, fue en la manera en la que estructura el riesgo, porque no tiene riesgo moneda, ya que el valor de sus activos está en yen y el valor de la deuda está en yen japonés y los dividendos te los van a pagar en yen japonés para pagar los intereses que tienes que pagar en yen japonés. Entonces eres dueño de activos sin tener que verte afectado a muy largo plazo por el riesgo que pudiera surgir con el tipo cambiario, por el riesgo que de otra manera podrías tener al invertir en otra moneda. Y con esto se clarifica un poco la manera en la que Warren Buffett estructura sus inversiones, siempre buscando tener el menor riesgo posible. Dicho por Chamath, el único riesgo importante que habría que considerar es si hay un gran colapso en la economía japonesa, y aún así vería difícil que Warren Buffett se afecte mucho o que Berkshire Hathaway se afecte mucho, porque estas grandes empresas tienen inversiones en todo el mundo, por lo cual esas trading houses en Japón son más que una empresa japonesa, son empresas que se ven involucradas en la economía internacional, empresas que aún y si colapsa la economía japonesa, ellas van a continuar teniendo ingresos de sus inversiones internacionales. Y de todo esto me parece muy importante extraer dos cosas. El riesgo-beneficio es algo que siempre tenemos que considerar, porque ahí donde hay tan bajo riesgo también podemos encontrar oportunidades que superen al mercado. Por otra parte, jamás descartar a superinversionistas como Warren Buffett o Charlie Munger, que ellos no juegan un juego de los próximos 2 o 3 o 4 años, sino que ellos juegan el juego de inversión de décadas. Y se ha demostrado, y cuando llegan los momentos difíciles, ellos sobresalen, lo hacen continuamente y nos han dado enseñanzas para que nosotros también podamos hacerlo. Inversionistas, hasta aquí. Les dejo el video, nos vemos a la próxima, hasta luego.